Esta Sagrada Eucaristía de hoy domingo 18 de abril de 2021. Hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios para seguir celebrando la Pascua de Cristo, con el cirio encendido y los cantos y los aleluyas que manifiestan nuestro gozo por la resurrección de Jesús, que sigue siendo la buena noticia. Con alegría celebremos esta Sagrada Eucaristía como una sola familia. Nos ponemos de pie y cantamos todos para recibir al sacerdote José Alirio Lagarejo Palomeque, quien nos preside esta Sagrada Eucaristía en este día del Señor. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la vida, esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo,
Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de santos palominos. Escuchemos la palabra de Dios. Hoy leemos parte del importante discurso misionero del apóstol Pedro, uno de los 5 suyos que ofrece el libro de los Hechos de los Apóstoles. El de hoy termina con una importante mensaje que debemos escuchar nosotros con mucha atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, se ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 4, pidiendo al Señor que nos muestre su rostro, diciendo todos: Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Como la segunda lectura, casi todos los domingos de Pascua, la primera carta de Juan. Hoy nos hace importantes recomendaciones para nuestra vida cristiana. Debemos escucharlas con mucha atención. Lectura
De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inmediatamente después de la cena de los discípulos de Maús que leíamos el domingo pasado, escuchemos hoy la primera aparición del resucitado al grupo de sus discípulos. Con el canto del Aleluya, preparémonos para escuchar los detalles de esta aparición. Aleluya, aleluya, cantemos alegre sol. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cantan los cielos y alegra la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegre son. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó nuevamente Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un fantasma, un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense en cuenta que un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero ellos, como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Les dijo: ¿tienen allí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pan de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario
que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, esta liturgia del día de hoy, el tercer domingo de Pascua, es coherente y está concatenada, coordinada con la del segundo domingo de Pascua, el de hace 8 días. Recordemos que el segundo domingo de Pascua, hace 8 días, el día de la Divina Misericordia, se nos hablaba de cómo Jesús había llegado a donde estaban los discípulos con las puertas cerradas y ellos se asustaron. Jesús les habló: paz a ustedes. Y luego sopla sobre ellos y les dice: como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo y vayan. Y a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos, y a quienes se los liberen le quedan liberados. Allí nos está hablando del sacramento de la confesión, el sacramento del perdón de los pecados, la reconciliación. Y por eso, mi querido hermano y hermana, en el día de hoy, Pedro, en esa primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice al pueblo que han matado a su siervo Jesús, pero que Dios lo ha glorificado. Y que no solamente la muerte de Jesús es el final, sino que ante todo está la grandeza de la resurrección, el volver a la vida, el poder seguir el compartiendo con nosotros. Dice: a ese que ustedes entregaron, a ese que ustedes maltrataron, a ese que ustedes ultrajaron, a ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha glorificado, Dios lo ha devuelto a la vida, para que ustedes se den cuenta que han renegado al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino, de un bandido, de un malvado. Hoy, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, pero hay muchos hermanos, amigos, familiares, de ustedes, de nosotros, de los que estamos siguiendo esta Eucaristía. ¿Cuántos están condenados a muerte? Los han crucificado en la cárcel, los han condenado a estar en una cárcel siendo inocentes. Jesucristo es el autor de la vida, es el Dios dueño y Señor de la vida. A ese es al que ustedes han tratado de esa manera. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello, y por eso salimos a anunciar, a proclamar la resurrección del Señor. Esa resurrección de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Ahora bien, dice Pedro, de pronto puede ser que ustedes hicieron eso por ignorancia. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo particularmente digo que no. Ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Porque Jesús se dio a conocer como el Mesías. Porque Él se dio a conocer como el Abba Padre, como el Hijo de Dios, como el procedente de Dios.
y lo tildaron de blasfemo. A ellos no les convenía que Jesús fuera el rey, que Jesús fuera el que estuviese allí como el Mesías. Porque Jesús les decía las cosas al pan, pan, vino, vino. Claritica se las decía. Y nos las sigue diciendo también hoy a nosotros, a muchos de nosotros. Iniciando por la jerarquía de la iglesia. Le sigue diciendo, pero también somos ciegos y sordos. Hoy se sigue presentando esta misma situación. Y si pasa en la jerarquía eclesiástica, imagínense qué más puede pasar en otros sitios, en los gobiernos nacionales, locales, gubernamentales, departamentales, municipales, en las alcaldías locales, etcétera, etcétera. Se deja ver todo el engranaje de la corrupción, de la perdición, del pecado. Hermanos, estamos a tiempo y el Señor nos está pidiendo que cambiemos de conducta, ¿sí? Que seamos personas que sepamos hablar de Dios, que podamos vivenciar esa palabra del Señor. Por tanto, nos está pidiendo el Señor que nos arrepintamos, que cambiemos de conducta, de parecer, que nos convirtamos. ¿Para qué? Para que el resucitado, Él, nos muestre su rostro y perdone nuestros pecados, para que se digne darnos la paz y el anhelo que todos deseamos. En el Salmo decíamos, haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. El Salmo 4. Qué bonita respuesta. Lo que les decía la última frase de esta explicación de esa primera lectura. Para que el rostro del Señor brille en nosotros. Para que también nosotros hagamos brillar en nuestro rostro la presencia de Dios, la presencia del resucitado. Solamente una persona, hombre o mujer, lleno de la gracia, de la bendición de Dios, puede reflejar y puede manifestar el gozo del resucitado. De lo contrario, no. Hagamos ese experimento y verá que nos vamos a dar cuenta de él. En la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol San Juan, corrijo. En esa lectura, mi querido hermano y hermana, el apóstol nos dice que Jesucristo es el que aboga ante el Padre. Lógico, ante el Padre que todo lo puede. Ante Dios Padre, ese Dios que nos ha vuelto a la vida, que nos ha resucitado. ¿Sí? Y es el justo, Jesucristo el justo, ¿sí? Y que Él es la víctima propiciatoria de nuestros pecados. Es la víctima, ¿por qué? Porque Él se entregó para darnos a nosotros esa comunicación, esa reconciliación. Eso que se había perdido por la desobediencia del ser humano, por la inmoralidad del ser humano, por esa perdición, por ese desorden de vida. Entonces Jesucristo viene y lo rescata. Jesucristo vuelve a nosotros y nos lo presenta como a ese Dios vivo y verdadero, que asume todas nuestras faltas, nuestros pecados, las entrega al Padre y el Padre las bota al mar y se pierden totalmente. ¿Ok? Por nuestros, entonces, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El mundo entero, siempre y cuando nosotros tengamos esa disponibilidad y esa disposición de poder estar en él. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Entonces, Él nos invita para que podamos nosotros manifestar y dar a conocer que conocemos a Dios, que conocemos a su Hijo Jesucristo. Nos pide que conozcamos su mandato, conozcamos su palabra,
al conocer nosotros los mandatos y la palabra del Señor, allí estamos nosotros, mis queridos hermanos, direccionando nuestra vida y estamos acompañando todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que Dios Todopoderoso llegue a nosotros. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, hermano. Eso es como quien dice, yo amo a Dios, pero odio a mis hermanos, odio a mi papá, odio a mi mamá, odio a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi compañero, a mi lanza, yo lo que sea, al compañero de trabajo. Entonces, eso no es cristiano. Eso no es de Dios, eso será del demonio, del espíritu del mal, pero eso no es divino. Lo divino es que nosotros sepamos amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él en plenitud. Si nosotros queremos llegar, queremos que el Espíritu de Dios llegue plenamente en nosotros, debemos guardar la palabra de Dios, es decir, debemos escucharla, debemos leerla, debemos reflexionarla, debemos encarnarla, vivirla, analizarla, masticarla, gesticularla, y allí nosotros alimentarnos de esa palabra para luego poder también ir a expresar, a dar a conocer el nombre del Señor. El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Los discípulos de Emaús, pasamos al Evangelio, los discípulos de Emaús hace 8 días iban camino hacia su población y Jesús se les apareció allí. Y al aparecerse Jesús a ellos totalmente ciegos, no conocían el porqué de las cosas. Y Jesús les iba hablando. Ellos iban sintiendo como una cosita, como una alegría, un gozo, pero no lo manifestaban, porque tenían como la duda, y decía, ¿y será que este tipo nos está hablando como que tan sabroso, como que nos motiva, como que nos endulza? Pero ¿será que sí, será que no? Pero era tanta la emoción que llevaban que se les pasó eso y se concentraron en el diálogo. Y ese diálogo estaba tan rico, tan bueno, que cuando llegaron a Emaús, Jesús quiso seguir de largo, o al menos fingió que se iba a ir y que los iba a dejar solos. Y no, quédate con nosotros. La tarde está cayendo, quédate. Participa con nosotros en la misa. Y lo invitaron a compartir el pan, y cuando él tomó el pan y lo partió, se dieron cuenta que era él. Y entonces ellos le contaron a sus compañeros, a los demás discípulos, lo que les había pasado, lo que les había acontecido y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hoy, y yo les decía hace 8 días que ese reconocimiento del partir el pan es la invitación que también el Señor nos está haciendo a nosotros hoy para que podamos partir el pan. Ese poquito pan que tú tienes, esa poquita papa que tienes que compartirla. Ese poquito arroz que también tú tienes que compartirlo. Ese poquito plátano también lo tienes que compartir con el hermano pobre y necesitado. Eso es partir el pan. Recuerdo que cuando estaba estudiando la especialización en la universidad, el correo que tenía en la universidad, pan partido. Y entonces muchos lo tomaron a recocha, a relajamiento, y pues al principio se burlaron de mí, porque, bueno, ¿y eso por qué? Y se lo llevaron por otro lado. No lo puedo esconder porque escuetamente me lo dijeron. Pero estaba haciendo referencia a esto.
al partir el pan, ¿sí? De forma tal que cada vez que las personas, cuando pudiesen entrar, tener ese contacto con ese correo, supiéramos tener presente que hay que partir el pan y compartirlo con los demás. Ese era el mensaje subliminal, pero que no lo entendieron hasta que tocó explicárselo, dárselo masticadito, como lo estoy haciendo en este momento aquí con ustedes, ¿sí? Entonces Jesús vuelve, entra al grupo de los donde están reunidos y les dice: paz a ustedes. Ese es el saludo siempre de él. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creyeron que era un fantasma, que era un extraterrestre. Y Jesús les dice: ¿por qué se alarman? ¿Por qué se asustan? Miren que soy yo en persona, miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies. Aquí tengo los orificios de los clavos, de la lanza. Soy yo en persona. No se asusten, no se alarmen. ¿Sí? Yo soy. Pálpenme y dense cuenta que un espíritu no tiene carne y hueso como tengo yo. Hermanos, Cristo es de carne y está de carne y hueso. Y ese nos presenta: mire, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega, que se da. Y hagan esto en memorial mío, en memoria mío. Oye, ¿qué más queremos? ¿Qué más buscamos? ¿Y cómo es posible que hay personas que digan: no, yo no creo esa vaina, no sé qué tal? No, por Dios, entremos en esa comunión con Dios, con el Padre, ¿sí? Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, y les dijo, como que los aterrizó: denme comida que tengo hambre. Yo lo estoy diciendo en el término mío acá, ¿sí? Yo llego a una familia amiga y si tengo hambre, tengo hambre, ¿sí? Y entonces me dan comida. Y él les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron pescado asado. Eran como finito, pescado asado y pan. Oigan, allá cuando usted tenga la oportunidad de ir a Jerusalén, allá en el mar de Tiberíades o Galilea, allá hay un sitio, óigase bien, no vaya a caer en la trampa. Eso es mejor comprar el pescado allá en el río y usted hacerlo en su casa, porque usted va al restaurante y dice que vamos a comer el pescado de Pedro y eso le sale por el ojo de una aguja, Dios mío bendito. Eso es costosísimo. ¿Sí? En el 2010 que tuve la oportunidad de ir, eso valía $50 o euros, así 50, 60. Ahora imagínense, eso debe estar costando por ahí 100 o más. No, eso es grave. Usted compra su pescado y lo prepara en la casa. Ahí les enseño de economía también. Entonces ellos le ofrecieron el pez asado. Él lo tomó delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que era necesario que yo padeciera, que yo me entregara, que yo muriera. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar el perdón a la humanidad entera, para poder perdonar a todo el que se acerca al Padre, porque yo soy el signo de reconciliación, el signo del perdón. Lo que celebramos hace 8 días, soy la misericordia de Dios, soy la misericordia divina. Hombre, por Dios. No era que se la estaba dando, es la pura y santa verdad, la realidad. Entonces, allí se les abrió el entendimiento a los discípulos y pudieron comprender las escrituras y lo que él les decía. El Mesías padecerá y resucitará entre los muertos y al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Hoy necesitamos más que nunca, todavía, hermanos y hermanas, esa conversión de los pecados. Que nosotros sepamos perdonarnos los unos a los otros y que ese perdón sea signo de ese encuentro y de ese amor que nosotros tenemos para con Dios. Finalizo diciendo entonces,
de acuerdo a la primera lectura. Y bueno, y todas las tres, arrepintámonos para poder convertirnos, arrepintámonos de nuestros pecados. En la segunda lectura, para guardar la palabra de Dios y manifestar el amor de Dios en plenitud a los demás. Y por último, en el Evangelio, para que permanezcamos en la presencia de Cristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe, mis queridos hermanos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Para que la voz del Papa y nuestros obispos sean escuchadas con atención por el pueblo de Dios, oremos. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Para que la paz de Cristo resucitado se extienda a todas las naciones, especialmente a nuestros hermanos de Siria, y se evite una guerra a escala mundial, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Por quienes sufren, para que no desfallezcan y se reanimen en la esperanza pascual, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Por nosotros, para que la coherencia y la verdad nos lleve a vivir como resucitados, y para que la fuerza transformante de Jesús nos convierta en testigos de su resurrección, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Para que todos nos hagamos solidarios con los más necesitados de nuestra sociedad, brindándoles nuestra ayuda concreta y nuestras oraciones, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Para que nuestra comunidad parroquial sea iluminada por la alegría de la resurrección, de tal modo que sea luz en el mundo que la rodea, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Por todos los benefactores de la misión pastoral del sacerdote José Alirio Lagarejo Palomeque, para que el Padre de la Misericordia les siga bendiciendo y aumentando sus bienes y les dé salud corporal y espiritual, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Por todas las personas que en este día les está regalando un año más de vida, para que les acompañe siempre Juan David Valencia Castillo, Nancy Yolima Ángel Colmenares, Adriana Bonilla Restrepo, oremos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Jesucristo hoy se ha aparecido a sus discípulos. Con el pan y el vino ofrezcamos a Dios nuestro anhelo de conocerle y ser testigos en el mundo. Cantemos todos. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, la misma noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed y todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo: tomad y bebed de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de nuestra redención cantando. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas.
Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy, domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal en tu presencia. Veo en torno a ti, Padre misericordioso, a nuestros hermanos difuntos, a tu Hijo Santos Palomeque, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu santo reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación de Cristo Jesús y siguiendo y teniendo presente que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con la resurrección de su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, cantando la oración que Cristo nos enseñó para dirigirnos al Padre. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Y comparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. A ejemplo de los discípulos, contemos lo que nos ha pasado por el camino y cómo hemos reconocido a Jesús al partir el pan. Por nuestros hermanos más pobres y necesitados, cantemos todos unidos. Discípulos del Señor Jesús al partir el pan, aleluya. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado para ver del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, en Jesús de Nazaret, aquí en carne cruz. Por eso me vuelvo triste a día de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino
Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Aleluya. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Canto de salida y oración por los enfermos. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Cuando en la noche se despereza, yo rezo al Creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades, para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos, y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, bendice a todas las personas que durante este día tú les estás regalando un año más de vida, y a todos los que seguimos en línea esta Sagrada Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz y santo domingo en familia.